Todos los vecinos oyeron ladridos y gritos muy fuertes. Alarmados por la situación, fueron a ver qué ocurría. Algunos incluso llevaron armas, y al llegar, no podían creer lo que veían. Faltaba poco para que el sol se oculte. La última procesión fúnebre se dirigía al lugar del entierro. Allí un par de niños, quienes al parecer tenían algún vínculo familiar con el difunto, no se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo, por lo que corrían alegremente por el cementerio. Los adultos, distraídos por el dolor, no prestaron atención al hecho de que los chicos se habían separado de ellos. Los muchachos miraban las tumbas con interés y de repente notaron a un perro en una de ellas. Confundidos ante tal escena, no dudaron en llamarlo. El perro solo movió las orejas y los miró con desinterés. Los menores intentaron acercarse, pero el can levantó la cabeza y gruñó. No permitió que se aproximaran. «Es inútil». Los chicos se asustaron por la voz rasposa y repentina de una mujer que estaba detrás de ellos. Su amo está enterrado allí y no se irá por voluntad propia. Al voltear para ver quién era, notaron a una extraña con apariencia desaliñada. Era una sin hogar que tenía una bolsa con alimento que pudo recolectar en el cementerio, comida de las pequeñas reuniones que hacían los visitantes. Entonces se acercó al animal, le puso algo de comer y luego se alejó. «Lo llaman sargento», dijo la señora, quien empezaba a comer un emparedado. Pero al ver el interés de los niños, se sentó en un banco y empezó a contarles sobre el perro. «Sargento es un perro solitario, un animal incomprensible. No deja que alguien lo acaricie, aunque probablemente alguna vez fue amable, pero ahora podría estallar si alguien intenta ahuyentarlo. En un principio la gente le tenía mucho miedo, y aún así intentaron alimentarlo, pues sentían pena por él. No hace mucho su dueño fue enterrado y desde ese día el perro no quiso moverse de la tumba. Ahora lo ven tranquilo, pero antes no paraba de aullar, ladrar y llorar. Era como si le pidiera a su amo que se levante. Pero la manera en que murió su dueño fue un espectáculo terrible», dijo la mujer en voz baja. Los niños se estremecieron, mirando con miedo a la vagabunda. Parecía que les iba a contar una historia de terror. Tal vez esperaban que los muertos se levantaran de sus tumbas. Sin embargo, aquel hecho tomó un camino diferente, lleno de dolor. «Sargento, un enorme perro, probablemente del tamaño de un lobo, imponente y con un gruñido que hacía pensar que era peligroso. Jamás se atrevió a morder a alguien. En efecto podía atacar, pero no lo hizo. Solo no quería que lo alejen de su dueño. De hecho, él fue un policía, y tan pronto como la gente se enteró de cómo murió, temieron ahuyentarlo. Pero un día alguien se atrevió a llamar a la perrera. Sargento parecía sentir que vendrían por él, y cuando llegaron las personas, no lo encontraron por ninguna parte. Luego la gente se enteró que el perro se había escondido en un granero, lejos del cementerio, y cuando percibió que nadie lo buscaría, comenzó a volver a la tumba solo a última hora de la tarde, cuando la mayoría de los residentes se iban del cementerio. Nadie lo molestaba, continuó sufriendo en soledad. La verdad, ahora ya no está aullando o ladrando. Parecía comprender que eso era inútil, pero aún así el fiel can no pudo olvidar a su amo y se quedaba con él toda la noche. ¿Y los familiares del policía?, preguntaron. «Ellos no necesitan más problemas, ni siquiera intentaron llevárselo». «¿Y de qué murió el oficial?», cuestionó un niño, mirando la foto de un hombre relativamente joven en la lápida. Bueno, a juzgar por la foto, tenía solo 40 años. Murió, según la mendiga, en extrañas circunstancias». Los chicos se enmudecieron y se prepararon para oír una historia fascinante y misteriosa, pero la extraña los decepcionó con su respuesta. Lo encontraron colgado en el bosque. Pobre de él. Seguro estaba depresivo, dijo con calma y luego guardó silencio. De repente escucharon que alguien comenzó a llamar a los niños. Resulta que el padre de uno de ellos se dio cuenta de la ausencia de estos y gritaba llamándolos por el cementerio. Los chicos huyeron asustados. La vagabunda se quedó observándolos.
El invierno llegó, y por más frío que hacía, el perro seguía en la tumba. Durante el día los lugareños, que sabían que se ocultaba en un granero, le llevaban comida, y en el cementerio la gente también lo atendían. Por lo tanto, no se moría de hambre, solo seguía manteniéndose huraño con las personas. El tiempo pasó, la nieve comenzaba a derretirse, pero el frío continuaba. Asimismo había un lago cerca del cementerio, casi no había hielo, y en consecuencia algunos pescadores iban allí. En una noche Sargento escuchó el sonido de un motor. Aquello lo mantuvo en alerta. En ese momento el perro sintió que algo andaba mal. Entonces observó una camioneta que iba muy lento, tal vez para no llamar la atención con el ruido del motor. Tampoco tenían los faros encendidos. La noche estaba iluminada por la luna y la carretera era claramente visible. Es así que dos hombres salieron del vehículo, abrieron rápidamente el maletero y sacaron una gran bolsa negra y comenzaron a arrastrarlo hasta el agua. «Vamos, apúrate», le dijo uno al otro, «caminas como una tortuga». «No te pases de listo», contestó el otro. «Me hice cargo de la parte más difícil y más encima te quejas. Además, recuerda que tengo la pierna herida». «Ya no te enfades. No podemos estar mucho tiempo aquí», respondió el amigo. Pero de repente este dio un grito, soltó la bolsa y comenzó a luchar contra el perro, que lo agarró de la mano. Pero cuanto más lo apartaba, más tensaba la mandíbula y gruñía con mucha rabia. El segundo hombre se quedó confuso. Sin soltar una parte de la bolsa, pensó que era un lobo que salió del bosque. Se sorprendió y no fue capaz de reaccionar inmediatamente a lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, el primero sacó un cuchillo y empezó a apuñalar al perro. Como resultado, el can finalmente lo dejó ir, pero se fue encima del otro hombre. El del cuchillo se quejó de su mano ensangrentada y no pudo ayudar a su amigo, quien tenía la pierna herida, y solo cuando el otro sujeto comenzó a gritar, recobró el sentido. El hombre trató de atacar nuevamente con el cuchillo al perro, pero el can lo esquivó, mordiéndole el brazo. «¡Aléjalo de mí!», gritó el tipo. Sargento se arrojó primero a uno, luego al otro. Por más que sangraba, aún tenía fuerzas. Los hombres intentaban no hacer tanto ruido, pero sus gritos llamaron la atención. La gente comenzó a acudir en masa al ruido. Como había un bosque cerca, unos cazadores entre los lugareños tomaron sus armas, pues sabían que a veces los animales salvajes atacaban a las personas. Al ver que era Sargento tratando con extraños, la gente se puso del lado del perro. En un momento creyeron que el can se volvió agresivo, pero pensaron que no habría abandonado la tumba de su amo si no hubiera pasado algo más fuerte, y así fue. Sargento yacía en el suelo sangrando y gimiendo de dolor, mirando al lago. El perro recordó un escenario similar. Una vez, cuando apenas era un cachorrito, fue metido en una bolsa y arrojado al río. Entonces, su difunto amo lo salvó. El cachorro no entendía por qué lo metieron en una bolsa. Tenía miedo, pero luego se encontró con las cálidas manos de un extraño. El can se estremeció por el frío, mirando confundido al hombre, quien lo puso en el pecho a salvo. Es así como el cachorro tuvo un nuevo hogar, un nombre propio y un dueño amable que lo cuidó. Sargento había crecido bastante, pero ni siquiera esto asustó al propietario. Aunque su fiel amigo no era un perro de raza pura, era amado. Sargento se parecía mucho a un pastor alemán, orejas medio caídas, patas grandes, y la cola meneaba feliz cuando se encontraba con su dueño. Un poco gracioso pero muy inteligente. Para el hombre era como su propio hijo. El perro no pudo aceptar la pérdida de su amo. Continuó siendo fiel a él aún en la muerte, pero cuando vio cómo dos hombres estaban arrastrando algo al agua, Sargento recordó cómo él mismo se encontró en esa situación. Inmediatamente se dio cuenta que el bolso contenía a una persona que estaba en peligro. Dejando su lugar, corrió a salvarlo. Las personas que acudieron al ruido se encontraron con dos hombres mal heridos, un perro con cortes y una gran bolsa negra que se movía. El cazador apuntó con su arma a los sujetos,
mientras que los demás se apresuraron a abrir la bolsa. Resultó que los bandidos intentaron ahogar al anciano. Su nombre era Nikolai, un habitante de otra ciudad que llegó para pescar en el lugar y en el momento equivocado. Verás, cuando Nikolai llegó al pueblo, dejó el vehículo al lado de una tienda local y prefirió caminar a pie. Tomando una caña de pescar, se dirigió al lago. No se abrigó lo suficiente. El sol resultó engañoso y después de pescar un par de peces, se congeló. No obstante, decidió no volver a casa de inmediato. Quiso adentrarse más al bosque. Es allí donde se encontró con dos hombres que estaban sentados junto a una fogata. Nikolai era un hombre sociable. Les pidió permiso para sentarse con ellos, a tomar un poco de calor y al mismo tiempo intercambiar algunas palabras. Al principio hablaron con normalidad, luego el anciano dio una pista sobre su vehículo y de alguna manera los sujetos empezaron a preguntar sobre la camioneta. Querían averiguar en qué tienda lo había dejado. Al principio el anciano no sospechó algo malo al respecto y se los dijo, pero aquellos sujetos de repente lo miraron enojados. Nikolai decidió que era mejor salir de allí. Tal vez comentó algo malo. Comenzó a despedirse y luego uno de los hombres se abalanzó sobre él, iniciando una pelea, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza. Ahora el anciano despertaba en una bolsa, oía un gran alboroto y luego lo sacaron. Verás, aquellos convictos eran fugitivos y peligrosos. Habiéndolos conocido, Nikolai ya había firmado su propia sentencia de muerte. Estos iban a acabar con él y sacar provecho de lo que encontraran, y para su deleite, se dieron cuenta de que el coche podría servirles para escapar. Descubrieron dónde dejó su auto. Luego lo aturdieron, rebuscaron en sus bolsillos y planearon ahogarlo. Antes de oscurecer, uno de ellos encontró la camioneta. La condujo hasta donde estaba su amigo y el anciano. Además, cocinaron el pescado que Nikolai había conseguido. Parecían celebrar lo ocurrido. El hombre mayor no mostraba señales de vida. Al principio pensaron dejarlo allí, pero decidieron acabar con él de una vez por todas, por lo que empacaron su cuerpo en bolsas que encontraron en el auto y lo llevaron hasta el lago para dejarlo allí. No obstante, jamás esperaron encontrarse con un perro. Finalmente Nikolai fue salvado, y en cuanto a Sargento, pensaron que no iba a resistir, pero el hombre quiso llevarlo al veterinario. No podía dejarlo morir, por más que los lugareños le dijeron que era mejor para él. Todavía está muy apegado al dueño, por lo que será mejor para el pobre perro. Menos tormento. De todos modos, vendrá corriendo a la tumba y morirá de pena, comentó un vecino. Incluso un cazador se ofreció a dispararle para terminar con su sufrimiento. Pero Nikolai no quiso escuchar a alguien. Incluso si Sargento decide volver al cementerio, se iba a hacer cargo de él. Sin embargo, después de recuperarse, el perro ya no intentó volver a la tumba de su dueño fallecido. Al parecer lo dejó ir y a cambio encontró uno nuevo, quien estaba agradecido con él por salvarlo. Los criminales fueron detenidos y enviados de regreso a prisión. Durante la investigación, resultó que ellos fueron los culpables de la muerte del policía, el dueño de Sargento, quien tropezó accidentalmente con los rastros de los hombres. No tenía resguardo, por lo que decidió revisar el bosque, pero los fugitivos lo encontraron antes y lo ahorcaron, haciendo parecer que el oficial decidió poner fin a su vida. El caso habría permanecido cerrado si no se hubieran encontrado las pertenencias personales del policía en los condenados. Como resultado, ellos tuvieron que confesar todo. Sargento vengó a su amo. Un incidente ayudó a encontrar a los culpables. Sí, el perro al parecer solo estaba esperando el día en que pudiera ser útil. Aparentemente, el dueño desde el más allá quería justicia y finalmente se aseguró de que su amigo estuviera en buenas manos. Se fue al cielo y Sargento, sintiendo esto, finalmente se calmó. Muchos creían que pasaría el resto de su vida en la tumba. Afortunadamente solo esperó el momento indicado. Sin duda una historia conmovedora. Los animales nunca dejarán de sorprendernos. ¿No lo crees?
Espero que este video te ha servido. De ser así, no dudes en darnos